Como primer ejemplo, consideremos los tres vectores A, B y C, donde el vector A tiene una magnitud de 9.0 metros y forma un ángulo de 60 grados con respecto al eje X positivo. El vector B tiene una magnitud de 7.0 metros y forma un ángulo de 135 grados respecto al eje X positivo. Y el vector C tiene una magnitud de 4.0 metros y forma un ángulo de 307 grados con respecto al eje positivo. Y el problema consiste en cada caso determinar las componentes X e Y de cada uno de los vectores. Comencemos entonces por encontrar las componentes en X y en Y del vector A. Tenemos que el vector A, dijimos que tenía un módulo igual a 9.0 metros y formaba un ángulo de 60 grados, ángulo que llamaremos θ, con respecto al eje X positivo. Si nos fijamos en la figura, tenemos aquí un triángulo rectángulo, el siguiente, donde su hipotenusa tiene un valor correspondiente al módulo del vector A. Llamaremos a este segmento de acá C sub A por cateto adyacente y a este será C sub O de cateto opuesto. Recordemos que estamos buscando las componentes A sub X y las componentes A sub Y que corresponden a las componentes del vector A en los ejes coordenados. Recordamos de trigonometría que si construimos las funciones seno y coseno para el ángulo θ, el coseno de θ es igual a el cateto adyacente, o sea, C sub A, partido por la hipotenusa, que es igual al módulo del vector A, que recordemos vale 9.0 metros. Por otro lado, el seno de θ es igual a el cateto opuesto, C sub O, partido por el módulo del vector A. No olvidemos que θ vale 60 grados en este ejercicio. De aquí podemos despejar el valor de C sub A y es igual a el producto del módulo del vector A, que recordemos son 9.0 metros, por el coseno de θ, que son 60 grados, y C sub O es igual al módulo del vector A por el seno del ángulo θ. Como el vector se encuentra en el primer cuadrante, tenemos que las componentes A sub X y A sub Y del vector A son simplemente igual a la longitud del cateto adyacente y el cateto opuesto de este triángulo rectángulo. O sea que es igual a el módulo de A por el coseno del ángulo θ, o sea es igual a 9.0 metros por el coseno de 60 grados, y eso es igual a 4.5 metros. Finalmente tenemos que la componente A sub I es igual a el módulo del vector A por el seno del ángulo θ, que recordemos son 60 grados. Si reemplazamos valores tenemos que esto es 9.0 por seno de 60 grados metros y esto es igual a 7.8 metros. Continuamos ahora con el vector B. El vector B tiene un módulo de 7.0 metros y forma un ángulo de 135 grados. Como el vector B se encuentra en el segundo cuadrante, formaremos el triángulo rectángulo que se ve aquí en la figura y llamaremos θ ahora a este ángulo que está acá, que es el complemento de 135. Por lo tanto, el ángulo θ tiene un valor de 45 grados. Si dibujamos aparte ahora el triángulo rectángulo, que tiene un ángulo θ ahí y tiene su hipotenusa con un valor igual al módulo de B, podemos repetir el procedimiento anterior y escribir las funciones trigonométricas ahora coseno del ángulo θ, que es igual a el cateto adyacente, C sub A, partido por la hipotenusa del triángulo, que es igual al módulo de B. El seno del ángulo θ será igual al cateto opuesto, C sub O, partido por el módulo del vector B. Podemos nuevamente despejar de estas dos igualdades el valor de C sub A
que es igual a el módulo de B, que no olvidemos que tiene un valor de 7.0 metros, por el coseno del ángulo θ, que tiene un valor de 45 grados. Despejamos también el cateto opuesto, C sub O, igual al módulo de B por el seno del ángulo θ. A diferencia del caso anterior, en este caso las componentes x del vector b, b sub x, y las componentes y del vector b, b sub y, no son directamente iguales a c sub a y a c sub o, sino que tenemos que b sub x, como el vector b se encuentra en el segundo cuadrante, es igual a menos el cateto adyacente c sub a, y b sub y es igual a el cateto opuesto c sub o. Por lo tanto, la componente b sub x es igual a menos el módulo de b por el coseno del ángulo θ. Es igual a menos 7.0 metros por el coseno de 45 grados, y eso es aproximadamente igual a menos 4,9 metros. En el caso del cateto opuesto, que corresponde a la componente y, b sub y, esto es igual a b, el módulo de b por el seno del ángulo θ, igual a 7.0 metros por el seno de 45 grados, y esto es igual a 4.9 metros. Continuamos entonces con el vector C, que se encuentra en el cuarto cuadrante y que forma un ángulo de 307 grados con el eje X positivo. El módulo del vector C en este caso es igual a 4.0 metros. Y ahora podemos construir el siguiente triángulo rectángulo, donde ese ángulo lo llamaremos θ, y θ es igual a 53 grados. De la misma forma que hemos trabajado los dos ejercicios anteriores, construimos las funciones trigonométricas para el ángulo θ, llamando C sub O al cateto opuesto y C sub A al cateto adyacente. El coseno de θ, que ahora θ vale 53 grados, es igual a el cateto adyacente partido por la hipotenusa, que es igual al módulo de C. El seno del ángulo θ es igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa, que es igual a el módulo del vector C. Nuevamente podemos despejar sin problema el valor del cateto adyacente, que es igual al módulo de C por el coseno del ángulo θ. No olvidemos que el módulo de C son 4.0 metros y el ángulo θ son 53 grados. El cateto opuesto será igual al módulo de C por el seno del ángulo θ. Como el vector C se encuentra en el cuarto cuadrante, su componente C sub x es positiva y su componente en y, C sub y, es negativa. Por lo tanto, C sub x es igual a C sub a, el cateto adyacente, igual a el módulo de C por el coseno del ángulo θ, que reemplazando valores eso es igual a 4.0 metros por el coseno de 53 grados, que es aproximadamente igual a 2.4 metros. La componente en y es igual a menos el cateto opuesto C sub O, igual a menos el módulo de C por el seno del ángulo θ, que reemplazando valores nos queda igual a menos 4.0 metros por el seno de 53 grados, que es aproximadamente igual a menos 3.2 metros.